en dos momentos, después del refrigerio y la ida al baño, en Colombia decimos la pipiligencia o la chichiligencia. Entonces sigue la segunda parte. La primera parte, como yo acostumbro, voy a trabajar la mano izquierda, la mano del corazón, todo lo que tiene que ver con el ser, el sentir, el actuar, el vivir y el convivir. Entonces a eso yo denomino Biprodeu, la formación para el bienestar, la promoción y el desarrollo humano. Y ahí están las competencias antropológicas, afectivas, éticas y morales, axiológicas, espirituales, sociales y ciudadanas. Esa primera charla va a ser especialmente esa, pero ya no dando todo lo que daba antes en términos sino concretos, eso en qué tipo de proyecto se ha convertido, y como cada institución educativa en cada país lo hace, entonces hacemos encuentros especialmente para socializar las posturas que tiene cada uno, y yo lo único que hago es ir a mirar la creatividad tremenda que hay. O sea que el modelo no es de quien lo genera, sino de aquel que lo asume y con su mismo proceso transformador pone las cosas al servicio de los demás. Y la segunda parte, para no tratarla después, porque esto va continuado, entonces la mano derecha, aprender a saber saber hacer, aprender a pensar, aprender a aprender y aprender a emprender. Las competencias académicas y científicas, competencias laborales y ocupacionales, las competencias cognitivas, las competencias investigativas y tecnológicas, y las competencias de liderazgo y emprendimiento. Y sumando esos 10 dedos, entonces ese es el modelo de educación, escuela y pedagogía transformador. Entonces voy a comenzar especialmente por el primero. Vamos a ver hacia dónde apuntamos. Los fundamentos del trabajo. Este modelo yo lo presenté precisamente en el 2006. Y con este modelo fue que recibí mi tesis doctoral y mi grado en Newport University, en Newport Beach, California. Cuando no daban pie con bola, porque me preguntaron, ¿y usted qué quiere? Construir un modelo pedagógico centrado en el bienestar, la promoción y el desarrollo humano, la educación por procesos y ciclos, la educación para la construcción del conocimiento y la transformación de la realidad social y cultural, gracias a un modelo pedagógico holístico que nos permita transformarnos primero como personas, después como educadores y después en las instituciones educativas como país. Entonces hay 5 elementos básicos. El primero, bienestar, promoción y desarrollo humano, está fundamentado especialmente en la teología y en la filosofía, especialmente con una tendencia. Primero, permitir que las personas hagan uso de su singularidad. Todos somos singulares, únicos e irrepetibles, y estamos diseñados para ser originales y creativos. Segundo, que hagamos el uso apropiado de nuestra autonomía, y entendida la autonomía como la capacidad que tiene una persona de descubrir su proyecto de vida y asumirlo responsablemente, no solo para bien suyo y de su familia, sino para bien de los demás y de la sociedad y las culturas. Tercero, hacerlo con apertura. Esa autonomía es el uso de la libertad de optar, decidir y elegir, pero con responsabilidad. Responsabilidad significa que todo aquello que yo opte para mí, no solamente me beneficia a mí, sino que beneficia al otro, beneficia a la sociedad, beneficie la cultura. Si opto, decido y elijo irresponsablemente, lo que opto para mí me daña, y con eso daño a mi familia, a mi sociedad, a mi cultura. No estoy haciendo uso de la libertad, sino del libertinaje, y el resultado no es la autonomía, sino la anarquía. Tercero, la apertura. ¿Cómo abrirnos a los demás y ser unas personas interlocutoras válidas que por lo general no guardamos, sino que expresamos y pensamos en voz alta, pero lo hacemos de la forma más ética, cordial y retroalimentadora? Y finalmente, que fuimos diseñados para ser no transeúntes, sino trascendentes. En las trascendencias en relación con Dios, trascendencia escatológica, la trascendencia con el otro, la trascendencia en uno mismo y la trascendencia con la sociedad, la historia, la cultura. A veces nuestros países definieron al hombre como un ser histórico, social, cultural y científico, y se dijo que como tal tenía que formarse.
pero se les olvidó que somos singulares, únicos, irrepetibles, abiertos a los demás, autónomos, y que tenemos la posibilidad no solamente de aprender de la historia, la sociedad, la cultura y la ciencia, sino aprender de nosotros mismos y del otro y trascender apropiadamente. En el segundo elemento es la perspectiva desde la psicología. Psicología del desarrollo, psicología del carácter, psicología de la personalidad, psicología evolutiva, psicología del desarrollo del juicio moral, psicología social. Es decir, tenemos la posibilidad como seres humanos de construir con el otro. La otra perspectiva es desde la ciencia y la tecnología. Entonces, en el primer enfoque, que es el teológico y el filosófico, está lo antropológico, lo axiológico, lo ético-moral, lo formativo y lo espiritual. En el segundo, que es el desarrollo psicológico, está el desarrollo biopsicosocial, corporal motriz, afectivo, el desarrollo estético, el desarrollo político y el desarrollo artístico. En cambio, en este tercer eje, construcción del conocimiento, está el desarrollo cognitivo, científico, epistemológico, metodológico, tecnológico y comunicativo. Pero en el cuarto, que es el de la transformación sociocultural, está el trabajo especialmente desde el liderazgo y el emprendimiento para cualificar la familia, la sociedad, la cultura, el medio ambiente y producir líderes emprendedores que aboguen por el primer cuadrito, o sea, por seres humanos, autónomos, libres de optar, singulares y hechos para servirle a los demás. Segundo, maduros en sus distintas dimensiones. Tercero, con los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes, coherentes y apropiados para las tareas que debe ejercer desde la educación en su país, en su región, incluso cerrando la puerta en el aula de clase y en la escuela. Y cuarto, para transformar la sociedad y la cultura. Entonces, esto no lo dijo Giovanni, esto lo dijeron los teólogos, los humanistas, esto lo dijeron los psicólogos, esto los científicos, los epistemólogos, y esto entonces empezamos a decirlo también los emprendedores. Pero la tarea mía era construir el modelo pedagógico para formar esas personas nuevas que den respuestas nuevas a las condiciones nuevas del continuo devenir, gracias a las características individuales, su ingenio, su creatividad, su capacidad motivacional, su emprendimiento para transformarse primero y transformar la sociedad y la cultura. Voy a mostrar el esquemita de la primera vez, porque ese esquemita de la primera vez es el que nos sirve especialmente para... Iremos a ver a dónde apunto aquí para poder... No sé si lo alcanzan a detallar. Entonces, ese esquema tiene unos óvalos. En ese óvalo hay tres nombres: educando. No se habla de discípulo, no se habla de alumno, no se habla de estudiante, no se habla de discente, sino que se habla de educando, educe, el que saca de dentro, y con el sufijo ando, o sea, un gerundio. Educando significa: yo soy el sujeto agente activo de mi propio desarrollo, yo soy el constructor de mi propio proyecto de vida, yo soy el constructor de mi propia familia, mi propia sociedad y mi propia cultura. ¿Por qué tiene que ser así? Porque en Colombia se sabe que en el año 2050 las tres grandes enfermedades de los colombianos no serán la malaria, ni el paludismo, ni tampoco la diabetes, sino la soledad, la depresión y el suicidio. Y ya se sabe que en el 2085 ningún niño y ninguna niña colombiano tendrá ni hermanos, ni primos, ni tíos. Será ínfimamente solo. Se calcula que el 78% serán hijos únicos, y ese 78% hijos únicos de madres solteras e inseminadas in vitro. O sea, la escuela no puede estar simplemente enseñando, sino que tiene que formar a las personas para que por sí mismos den respuestas apropiadas, incluso para su propio proyecto de vida. Entonces, en este modelito al frente aparece otro a lo que dice saberes y aprendizajes. Los saberes siempre serán los mismos, no va a aparecer un caso nuevo de factorización en álgebra. Ya el álgebra cerró, no van a cambiar el verbo to be nunca.
Incluso las eras y periodos geológicos seguirán siendo las mismas de siempre: cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero, pérmico, triásico, jurásico, cretácico, palaeoceno, eoceno, oligoceno, mioceno, pleistoceno y holoceno. No va a cambiar la tabla periódica, no va a cambiar la evolución de los invertebrados. Eso seguirá permaneciendo. Incluso va a quedar tan fijo que se inventaron Wikipedia para guardarlo ahí, se inventaron Google, y si la escuela va a enseñar lo que está en Google, esa escuela se va a cerrar muy pronto. Pero si la escuela no enseña, sino que forma para que el otro construya conocimientos, pero construya su vida con esos conocimientos para usarlos en condiciones apropiadas, ese sería otro problema. Por eso aparecen los saberes, no son los contenidos de las áreas, sino saberes que necesitamos de la vida cotidiana, pero hoy necesitamos más aprendizajes que saberes de enseñanza. Aprender a hacer, aprender a sentir, aprender a actuar, aprender a vivir, aprender a convivir, aprender a saber por nosotros mismos, aprenderlo a saber hacer, aprender a pensar, aprender a aprender y aprender a emprender. Y para eso entonces se necesita un elemento que es el educador, el que saca del otro lo que el otro es y lo lleva a lo que puede llegar a ser. O sea, cuando se inventó la escuela en nuestros países, iniciando el siglo XX, se inventó con dos procesos. Primero, hagan exámenes de admisión bien difíciles para que en lo posible nadie entre a la escuela. ¿Por qué? Porque se abrió la escuela y había mucha gente, más o menos solamente en América Latina el 2% sabían leer y escribir, y ese 2% ¿cómo prepara el 98% restante? Entonces había que reducirlo. Y se aplicaba incluso el coeficiente intelectual para poder dejar por fuera del ingreso a las instituciones educativas a las personas. Y el segundo fue: invéntese en un reglamento escolar que le permita expulsarlos a todos. Entonces el trabajo mío fundamentalmente es lo contrario. Ya logré que en el Estado, en el año 2009, en un decreto aparece: prohibido hacer exámenes de admisión en Colombia. Todo colombiano tiene derecho a educarse. Y prohibido expulsar a un alumno porque del error se aprende y tiene derecho a reformarse. Entonces me peleaban en mi país: ¿y qué hacemos con los irresponsables? Pues tenemos 12 años para enseñarles a ser responsables, desde primero de primaria hasta que antes de que vayan a la universidad, a no ser que nosotros seamos los irresponsables. ¿Y qué hacemos con los irrespetuosos? Pues tenemos 12 años para enseñarles a ser respetuosos, a no ser que los estemos irrespetando. ¿Y qué hacemos con los deshonestos? Tenemos 12 años para enseñarles a ser honestos, a no ser que seamos deshonestos. ¿Y qué hacemos con los brutos? Tenemos 12 años para enseñarles a ser inteligentes, a no ser que nosotros seamos los brutos. ¿Y qué hacemos con los ciegos? Aprendamos braille. ¿Y qué hacemos con los autistas? Aprendamos el método Glenn-Tolman. Y eso ya está en todas los procesos. Se abrió la educación preventiva, se abrió la educación exclusiva, y entonces nos metimos en un lío de meternos a construir un país diferente. ¿Por qué? Porque los colegios y las instituciones educativas a los deshonestos, irrespetuosos, irresponsables y brutos los tiraron a la calle. Y a esos que tiraron a la calle las escuelas ya los había tirado a la calle sus familias. Y entonces una persona que su familia no lo quiso, la escuela tampoco, pues se encontraron en las calles los deshonestos, irrespetuosos, irresponsables, brutos, se armaron hasta los dientes y empezaron a matar a los honestos, respetuosos y responsables. Y solamente una persona pasa por tres momentos: la familia, la escuela y el trabajo, la empresa. ¿Qué empresa va a contratar a una persona que ni siquiera su familia lo quiso? ¿Quién va a contratar a una persona que la escuela decidió no formarlo? Pues la fábrica más grande que hay ahorita y la empresa más grande que la empresa del crimen. En Colombia el promedio que tiene una persona que no tuvo familia y no tuvo escuela y trabaja en la empresa del crimen, su promedio de vida es 19 años, 3 meses. Nunca en Colombia los padres y los abuelos enterraban a sus hijos y sus nietos. Siempre los hijos y los nietos se enterraban a los padres y a los abuelos. Entonces era necesario especialmente eso, y ese problema no lo inventamos nosotros. Se llamó Pablo Escobar, se llamó el narcotráfico, y ahora que se acabó la guerra en Colombia, por lo menos la FARC entregó terrenos, entregó las armas, etc., pues está otra vez comenzando las cosas. Por todo lo que enseñamos en otros países, como colombiano pido perdón,
porque ahora estamos, los que estamos aquí, precisamente los que vamos a hablar, estamos exportando esa educación, para que no crean que estamos exportando ahorita lo que exportamos hace unos 30 años para acá. ¿Estamos? Entonces de ahí aparecen 5 elementos básicos que forman precisamente en esos aprendizajes. La gran pregunta de esto es cómo formando en los distintos sitios, cuáles son los proyectos que más han dado resultado. Y sobre esos proyectos es que voy a trabajar. Ustedes ven arriba, dice estructura del modelo pedagógico holístico. En ese momento presenté la estructura del modelo pedagógico holístico. Entonces, ese modelo pedagógico holístico ahora se convierte en un libro que tiene el modelito en el primer capítulo, 28 capítulos por cada una de las dimensiones. Después, cuál es el perfil que ha adquirido el educador frente al proceso, qué características ha tenido esa escuela que se está formando como transformadora, y entonces cuáles vendrían siendo los principales así. Entonces yo los pongo ahí porque esto empieza en el 2006 precisamente, cuando yo presento esto aquí y me ponen el reto de que eso no se quede aquí, sino que entre. Y la gente empieza a invitarlo a uno para que uno vaya. Aquí hay una persona en Colombia, una de las únicas que creyó en mí, y también me llevó, hicimos diplomados especialmente, hasta especializaciones para formar a las personas que por debajo de cuerda decidíamos del Ministerio de Educación y generábamos un proceso diferente. Gilmita está aquí y hay varias personas, miren, con Fenalco, Bruchet también, sitios en donde he estado, o sea, es agradable eso. Entonces voy a comenzar con la mano izquierda. En esta mano izquierda hay un primer proyecto, es programa con proyectos. Son 4 programas, pero son más o menos 22 proyectos, los que más han marcado, de los cuales voy a mencionar solamente 22. Uno de ellos lo voy a profundizar especialmente el sábado en un taller de 3 horas sobre evaluación, que me pidieron especialmente eso, porque uno cree que evaluar es calificar. Entonces, entre estos proyectos, el primero es el proyecto de prevención del fracaso escolar. ¿Qué significa la prevención del fracaso escolar? Que en estas escuelas el profesor no tiene nada listo. En nuestros países se acostumbra especialmente de que uno entrega todo programado y a uno lo llama el Ministerio de Educación una semana o 2 semanas antes de que entren los alumnos para que uno aliste todo. Entonces uno se formula la visión, se formula la misión, se propone sus propios propósitos, objetivos y fines. Cuando ya tiene todo listo, entonces organiza los contenidos y dice con una bola de cristal, con un brujo, un hechicero, un predestilitador, cuál es la clase que voy a dictar la 3ª semana de abril, cuál es la que voy a dictar la 2ª semana de septiembre. Incluso ya tiene el texto guía que les va a pedir a los alumnos y los alumnos no han llegado ni los conocen. O sea, no trabajar para los niños que no conozco, sino cuando entren los niños, utilice esas 2 semanas conociéndolos. Entonces el psicólogo nos ayuda, mira cuál es su expectativa, interés y motivación. Pero hay uno que quiere en un futuro ser médico, pero ve una gota de sangre y se desmaya. Entonces hay que mirar cuáles son sus capacidades también, cuáles son sus habilidades y destrezas, conocer al niño sus distintas dimensiones y al conocerlos entonces ir organizando un currículum para saber en dónde van los niños y con quién. En mi tiempo simplemente nos paraban en el patio del colegio, nos ponían en fila, nos hacían poner un brazo aquí de distancia y a los enanos para un salón, a los medio altos para otro, a los largos para otro lado. Entonces yo no hubiera podido conocer nunca al doctor Alfonso Tejada. Tiene más o menos que 1,98 m, casi 2 metros, yo soy 1,67 m. Entonces nunca nos hubiéramos podido ver. Él ganaría todos los torneos de baloncesto. Y a mí me tocaría ganar los de ajedrez. O sea, había un criterio, el tamaño. Después pusieron un criterio, la edad. En un país que tienen los niños altos niveles de deserción, repitencia y mortalidad académica, entonces en 6º grado no pueden estar a la misma edad porque hay una persona que ha repetido 3 veces y 4 veces el mismo curso. ¿Por qué? Por el mismo profesor.
y son por aquellos profesores que son los que más horas tienen de clase. Si ustedes se dan cuenta, los colegios más horas tienen de matemáticas y lenguaje, y esas son las dos materias que hacen perder los años. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues conocer especialmente a los niños, no solamente diagnosticarlos, sino especialmente empáticamente comprenderlos y empezar a organizar la planeación en función de las necesidades de ellos. Si se organizan curricularmente de forma flexible, entonces uno puede decir, por ejemplo, ya hay una institución, Colombia, se llama Instituto Alberto Melani para el Desarrollo de la Inteligencia. Entonces allá los salones están organizados así. Aquí están los niños de pensamiento nocional, allá pensamiento conceptual, aquí pensamiento categorial, aquí pensamiento operacional. Aquí los que memorizan, aquí los que concretan, aquí los que abstraen y aquí los que tienen pensamiento lógico. En vez de estar todos revueltos, uno excelente que le toca esperar al otro, el otro que no se deja esperar porque no entiende por qué tiene que ir más rápido. Entonces, ¿cómo ponerlo al servicio de ellos? El segundo proyecto, entonces, es un proyecto de mentorías. Y esas mentorías también, tutorías. Tutor es aquel que se encarga a veces de un grupo, a veces se encarga de varias personas que tienen unas mismas características. Mentor es aquel que se encarga de todos aquellos que quisiera uno deshacerse. Cuando yo fui alumno de Piaget en el Instituto de Epistemología Genética en Ginebra, Suiza, pues me di cuenta que el problema era yo, y que el problema no era tanto la escuela. Entonces, como vicerrector del Colegio La Salle, tomé la decisión de ir a preescolar y preguntarle a los profesores de preescolar: dígame qué niños de los que usted tiene en preescolar no quisiera tener, pero no me diga la razón. Hay 6 grupos, cada uno de 30, cada uno escoja 5 niños. Y las profesoras preguntaron: ¿no pueden ser más? No habían entrado a la escuela, estaban en preescolar, en transición o en grado 0, y ya se querían deshacer de ellos. Y yo lo que hice fue coger ese grupo de niños que iban a desechar y llevarlos durante 12 años hasta que se graduaron, solamente estando con ellos como vicerrector y después como rector, durante 2 horitas diarias. 4.800 horas estuve con ellos y escribí mis primeros libros para transformar a esos niños. Hoy los 30 son científicos, porque era el área mía, biología y ciencias. Cuando salieron las inteligencias múltiples me dio tristeza. ¿Por qué? Porque si fuera músico y hubiera formado 30 músicos, nadie da lo que no tiene. Si fuera lingüista y hubiera formado 30 lingüistas. Entonces yo dije, yo dañé a los niños porque los hice como yo era. Mi esposa inteligente me dijo: no, recuerda que tú escogiste los que todos habían desahuciado e hiciste algo por ellos. Ellos también me llaman: matricúlese con sus alumnos, nunca se matricule con su jefe ni se matricule con sus compañeros, que ellos se van a morir primero que usted o al mismo tiempo que usted. Matricúlese con sus alumnos. Incluso ellos son los que van a ver por ti en la vejez. Ya ni siquiera van a ser nuestros propios hijos. ¿Por qué? Porque el mundo se hizo para las nuevas generaciones tener derechos, pero no deberes. Cuando yo era niño tenía deberes con mi papá y tenía deberes en la escuela. Ahora que soy papá tengo deberes con mi hijo y tengo deberes con los alumnos. Y es una generación que no tuvo derechos. Y si esta generación no tuvo derechos y estamos aquí bregando por los derechos de los demás, ese fue el mejor derecho que tuvimos sin que nadie nos diera. O sea, tener la posibilidad de sacar adelante a otro que nació con la mano tendida esperando que los mantengamos. En nuestro país se mantienen a través del CISBEN. Ustedes son todos los borrachitos que no trabajan ni nada, haciendo cola cada mes para recoger plata. En otros países es con los niños. Mientras más hijos tenga, entonces más dinero me da el Estado, pero el Estado es el que los mantiene. Pero si van a ser solos e íngrimamente solos, ¿qué se puede hacer en un futuro? Entonces, las tutorías son cómo acercarnos a los grupos, pero las mentorías son esos 30. ¿Qué hago yo con estos 30 malos? Pero ¿cómo lo hago uno a uno y de acuerdo a sus características individuales? Hay otro proyecto que es el proyecto de promoción y desarrollo del talento.
O sea, todos tienen un talento que no conocen. Hay dos ejemplos en Colombia. Por ejemplo, Shakira, usted la han oído cantar. Nunca pudo pertenecer al coro de los colegios en los que estudió. Nunca. ¿Por qué? Se sale del coro hasta que no aprenda matemáticas. Hoy se casó con Piqué. Creo que Piqué le hace las cuentas, hasta le llevan la contaduría. ¿Tiene más plata que Piqué? Me imagino. Y mírenla ahí. Y Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura colombiano, nunca pudo ganar español en las escuelas. Siempre que lo fonético, lo fonológico, lo semántico, lo sintáctico, lo gramatical, lo comunicativo, y fue Premio Nobel. O sea que una persona tiene la capacidad de aprender por sí mismo cuando encuentra espacios dinámicos de formación de parte de alguien o de parte de alguna institución que le permite ser quien es y desarrollar los aspectos que quiere. Hay otro programa que es el programa de exploración vocacional, orientación profesional e ingreso a la universidad o a la vida laboral. Ese programa especialmente entonces parte de las características individuales de la persona. No solamente mirando el talento, sino que el talento le debe permitir explorar. Escuela, en los términos griegos, viene de ekola, y ekola significa sitio de diversión. Sitio de diversión no significa sitio de juego, sino de divertimento, en donde estoy gozándome lo que hago, en donde con expectativa, interés, motivación y pasión estoy decidiendo quién quiero ser. Y entonces exploran mi vocación, exploran mis intereses. Y cuando saben qué quiero ser, entonces me dan los contenidos y las enseñanzas relacionados con el saber, para yo poder saber acerca de lo que soy. Y finalmente me desarrollan hábitos, habilidades, destrezas. Me dan nuevos métodos, técnicas, procesos, procedimientos y estrategias para que yo sea eficiente, eficaz y efectivo en lo que hago. Y yo que hago muy bien lo que sé, y sé muy bien lo que quiero, o sea, actúo como pienso, pienso como siento y siento amor por lo que pienso y actúo, a eso se le llama proyecto de vida. O sea que si yo quería ser médico, estudié medicina y sé sacar una víscera en una cirugía, entonces yo estudié en una escuela. Pero si yo quería ser médico, me tocó estudiar derecho y ahora manejo un taxi y el taxi no es mío y vivo estrellado, no me formé en una escuela, sino en un liceo, en un instituto, en un colegio, en alguna cosa que nunca me descubrió como yo era. O sea, cómo explorar las vocaciones para orientar las profesiones y habilitar a las personas para que puedan vivir haciendo lo que quieren y queriendo lo que hacen. Entonces ese es ese proyecto. Ahí debajo hay un letrerito, pero ese letrerito continúa. El programa, dentro del programa número 1, entonces hay el número 5, el proyecto número 5. Y ese proyecto número 5 tiene que ver con DEMER, que es el desarrollo ético, moral, espiritual y religioso. Fíjese que antes de religioso está espiritual, porque hay unos valores universales especialmente relacionados con la espiritualidad. A veces en la manera como se viven desde la religiosidad, entonces es diferente. Pero hoy, dentro de la pluralidad, somos capaces de encontrar la unidad en la diversidad. Esa es una capacidad especialmente de este siglo. Ya no es buscar las diferencias, sino buscar en qué somos en común. Por ejemplo, un japonés diría, no creo en lo que tú dices. ¿Por qué? Porque yo sé que tú no crees en lo que yo digo. ¿Por qué? Porque los dos sabemos que tan solo creemos en aquello que somos capaces de ponernos de acuerdo. No te comprendo, pero empáticamente te entiendo y te acepto. Lo importante es que busquemos la unidad en la diversidad, negociemos, conciliemos, concertemos y partamos desde ahí. Todo este modelo es para formar para la paz, la vida y la convivencia. En cambio, el que viene después es para formar para el éxito y el desarrollo sostenible y sustentable. Entonces, ¿cuáles son los principales valores espirituales? ¿Cuáles serían los valores religiosos? Pero también los valores sociales y los valores culturales. Yo creo que todas las religiones
podrían pensar de que es importante la fe, que es muy importante la fraternidad, el servicio, el compromiso, la justicia, la equidad, la tolerancia, la empatía, la caridad, el altruismo, la solidaridad. Todos son importantes y que nos podemos diferenciar en unas creencias de fe particulares que tenemos. Tenemos muchos escenarios para encontrarnos, pero a veces la terquedad y la radicalidad, la ortodoxia, no nos permite ir más allá de lo que pensamos. Entonces no podemos llegar a ser quienes somos. El siguiente entonces es la educación preventiva, la educación inclusiva también, y todo lo que tiene que ver con organizarnos para la convivencia. Y esa convivencia, especialmente convivencia personal, conmigo mismo. Uno a veces se va a afeitar y está mirándose al espejo y dice, este idiota que me mira. O sea, uno mismo ni siquiera es capaz de hacerlo. Y la otra es especialmente, voy con el tiempo para no irme, soy ya juicioso, todo lo que tiene que ver con la escuela de padres, pero de padres educadores, no de papás de hijos, sino de formador de los hijos. O sea, especialmente nosotros tenemos un problema hoy, es un problema que ya con solamente ponerlo en cifras, nosotros en Colombia encontramos más o menos 4 tipos de padres de familia. Los padres de familia que son autorizados. ¿Qué significa un padre de familia autorizado? Que forma a sus hijos a través de dar testimonio con sus actitudes y comportamientos de lo que espera que su hijo sea. O sea, no tiene vara en casa, no es borracho. Entonces no hay sitios donde se aprenda de los padres a emborracharse y a la juerga. ¿Estamos? Tampoco hay ceniceros, que significa que en casa no se fuma. O sea, un buen padre es aquel que da testimonio con sus actitudes y comportamientos del mundo nuevo que le anuncia a sus hijos. Los padres nuestros tienen mundo nuevo por anunciar o trabajos por hacer. Entonces estamos perdiendo esa posibilidad. Pero esos padres son 1 de 4. Hemos encontrado que hay otros 3 tipos de padres. Los padres abúlicos, los padres apáticos, ojos que no ven, corazón que no siente. No saben en qué colegio está su hijo. Y si sabe el colegio porque lo está pagando, entonces ni sabe quién es su tutor, ni quién es su mentor, ni qué curso hace, ni qué está haciendo. O sea, deja a su hijo. Una persona que no recibe el influjo ni positivo ni negativo de su padre, pues es una persona ausente, y cuando se siente ausente es insegura. A veces en una sola evaluación llama al profesor y le pregunta, ¿voy bien? O sea, ni siquiera tiene criterio para saber si está haciendo las cosas bien. Entonces imagínense un niño con un padre así y que llegue a la escuela y su maestro sea exactamente igual. Ojos que no ven, corazón que no siente. Yo me iba a fumar un cigarrillo de joven, un cigarrillo con Carlos Arturo Prada Llosa en Natagaima. Y vinieron 2 curitas agustinos, nos cogieron de la oreja, nos esculcaron, nos quitaron los cigarrillos, los tiraron al piso. Teníamos fósforos, no existía el briquet, nos lo hicieron así, chan, nos hicieron barrer, nos llevaron a la rectoría, el rector, el padre Saturnino Flor nos dio calvazos en la cabeza, y cuando nos daban dando calvazos, empecé a decir yo, ¿y por qué me está dando calvazos a mí? Y sale mi papá detrás de la puerta de la rectoría, porque yo le di el permiso. Y yo, aquí le voy a dar yo cuando lleguemos a la casa. Entonces el cura le dijo, no, por eso lo hice venir a usted, para que le vea cómo le doy yo, y ya le pegué, y le prohíbo a usted que le pegue. Usted no tiene que pegar, usted tiene que formarlo. Y tiene que formarlo con testimonio. ¿Cuántas horas usted está en casa? Él salía a las 6 de la mañana, llegaba a las 10, un viejo juicioso con 2 tiempos para que nosotros viviéramos. Pero había una ausencia. Y mi mamá, eso era todo lo contrario. Mi papá decía, Ángela Leonor Villegas Jaramillo, faltan 10 minutos para irnos y usted ni siquiera se ha bañado. Y ella decía, vea mi amor, mi mamá me esperó 9 meses y no me conocía. Si vos que me conoces hace 10 años, no me vas a esperar 10 minutos. Vaya coma ñola, decía ella. Ñola es otra cosa. No, ya terminé. Entonces,
Entonces, el otro padre, ya para terminar, el otro padre, entonces es el padre bonachón que hace todo por él, el que lo vuelve inútil, el que lo vuelve inadaptado, el que lo vuelve nada, mejor dicho. Y el otro padre de familia es aquel que le hace bullying afectivo, bullying físico, bullying social, va y se le mete en las cosas con los amigos, etc. Para eso, entonces, todo eso está sintetizado en este segundo libro. Cómo hacer una educación preventiva, y se llama precisamente Pedagogía del Cuidado. Y ahí, a medida que voy terminando después, los voy poniendo todos para que sepan que cumplí y que eso ya está ahí, y que por eso tomé la decisión de salirme, especialmente de los sitios donde trabajaba para otro que no me dejaba hacer nada, y aventurarme especialmente sin nada a tratar de cambiar las cosas de una u otra forma. Entonces, salí. Refrigerio.